adorarte, quiero adorarte. Solo quiero una y otra vez adorar, bendecirte, quiero bendecirte, hasta que no quede nada de mí. Yo quiero bendecir, exaltarte, quiero exaltarte, hasta que gobiernes tú en mi vida, mi Señor. Y adorarte y exaltarte con todo mi amor. Y adorarte y exaltarte de lo más íntimo de mi ser. Adorarte, quiero adorarte. Solo quiero una y otra vez adorar, bendecirte, quiero bendecirte, hasta que no quede nada de mí. Yo quiero bendecir y adorarte y exaltarte con todo mi amor. Y adorarte y exaltarte de lo más íntimo de mi ser. Dios te bendiga en este mensaje de media semana. Espero que por la gracia de Dios estés todavía perseverando con Dios, caminando con Él, encontrando tus fuerzas en un Dios que anhela y desea fortalecerte y empoderarte. La vida cristiana Dios la hizo de tal manera que para que la vivamos con Él. No es nosotros viviéndola para Él, es caminando con el Señor. Él es la vid verdadera y nosotros ramas que reciben vida constante de Él para dar el fruto que Él desea darnos. Pero para hacer eso tenemos que mantener puesta nuestra mirada en el Señor, y de eso se trata el mensaje de hoy. Te invito al libro de Hebreos, el capítulo 12, y vamos a leer los primeros 2 versos. Puestos los ojos en Jesús. ¿Cómo hacemos eso? Dice así la palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, qué precioso es saber que necesitamos y anhelamos tener los ojos puestos en ti, amado Cristo. Pero Señor, para agradarte necesitamos tu apoyo, necesitamos tu ayuda para agradar a Dios. Así que en esta preciosa oportunidad habla nuestro corazón, muéstranos cómo podemos mantener nuestros ojos constantes, perseverantes, persistentes en ti, y recibir toda la bendición que tú quieres darnos, Señor, y poder mirar a tus ojos y recibir la bendición y el poder que necesitamos, así como la paz que también necesitamos. Ayúdanos, Señor, y llévate la gloria. Bendice a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Por décadas se decía que el hombre, el ser humano, jamás podría romper la barrera de los 4 minutos corriendo una milla.
en los grandes deportes de pista y campo, siempre se decía, los doctores decían en aquellos tiempos, décadas atrás, que era humanamente imposible correr una milla en menos de 4 minutos. De hecho, podría ser hasta mortal. Ellos decían que aquellos que se acercaban demasiado corrían el riesgo de morir. Sus corazones no lo podrían soportar. Pero un inglés llamado Roger Bannister era un estudiante de medicina y su sueño era romper la barrera de los 4 minutos. Él sentía que era posible, que él lo podía hacer. Mientras más él aprendía de la medicina, llegaría a ser un famoso neurólogo. Pero cuando estaba estudiando en la Universidad de Oxford, él se dedicó a estudiar la mecánica de correr. Empezó a estudiar cómo él podía aumentar su velocidad, cómo él podía usar su cuerpo de tal manera más compacta que le permitiera romper eventualmente la barrera de los 4 minutos. Y en el 1956, Roger Bannister asombró al mundo cuando él registró un tiempo de 3 minutos, 59 segundos y un .04 fracción de segundo. O sea, él rompió la barrera y el mundo se quedó absorto. Él hizo lo que quería hacer. Hoy día, miles de personas han roto, corredores mismos, han roto la barrera de los 4 minutos. De hecho, no se considera un corredor serio en términos olímpicos, a menos que pueda romper la barrera de los 4 minutos. Pero es interesante que cuando nosotros nos acercamos al libro del capítulo 12 del libro de Hebreos, nos habla de la vida cristiana como una carrera. De hecho, nos dice que la cualidad necesaria de los hombres y las mujeres de Dios para esta carrera es la perseverancia. Nos dice que tenemos que ser esforzados, pero nos dice también que debemos ser persistentes, que la vida cristiana es una carrera en la cual nosotros no podemos descalificarnos, no podemos rendirnos, no podemos soltar la toalla, porque el paso inexorable de la vida no espera por nosotros. Nosotros no somos en cierta medida inmigrantes que venimos a este mundo para quedarnos aquí. Somos peregrinos que caminamos la vida que tiene un principio y tiene un final. Y aquí el autor de Hebreos nos dice que Dios es el autor, el perfeccionador, pero también el consumador de esa carrera. En otras palabras, Dios quien nos da el origen, es Dios quien nos llama al final de nuestros días. Y tenemos que persistir y tenemos que luchar. Y no podemos darnos por vencidos frente a las incertidumbres de la vida, los problemas o las dificultades de la vida. De hecho, cuando tú miras la vida de los grandes hombres y mujeres en el mundo entero, tú encuentras esa cualidad persistente, perseverante. Tú la encuentras en los grandes inventores de la antigüedad, como los grandes hombres pioneros de la industria moderna. De hecho, cuando tú miras la historia de los hombres y mujeres que marcaron la historia, vas a descubrir que cuando ellos comenzaban, los grandes expertos de sus días usualmente no pensaban que ellos iban a hacer los logros que últimamente alcanzaron. De un gran pianista, Ignacio Piłsudski, uno de los grandes pianistas de todos los tiempos, su primer maestro de música le dijo: tú no vas a llegar a nada porque tus manos son muy pequeñas. Tú no tienes la capacidad de dominar el teclado. Bueno, este hombre dejó a este crítico en el pasado, en su espejo retrovisor, porque él tuvo la cualidad de perseverar. De grandes tenores del pasado, como Enrique Caruso, se dijo de este hombre que cuando él cantaba parecía un ventarrón que estaba entrando por la ventana. Bueno, pero él llegó a ser el más cotizado de los grandes tenores y hombres, tenores modernos todavía lo miran a él como una inspiración. Y así podríamos hablar de otros. Cada uno de los grandes y mujeres de Dios perseveraron. El libro de los Hebreos, en el capítulo 11, te muestra las vidas perseverantes de 28 siervos de Dios que por fe persistieron, lucharon, enfrentaron la adversidad y salieron avantes porque Dios estaba con ellos. Y ahora, en base a todo eso que él ha dicho, él dice: por tanto, nosotros también. Siendo que tenemos esa gran nube de testigos, de hombres y mujeres que en su pasado triunfaron con Dios y hoy están en el cielo,
entonces nosotros también tenemos que correr la carrera. La imagen que el autor de Hebreos presenta es la de un gran coliseo o estadio olímpico, donde hay una gran carrera, pero los grandes héroes del pasado están sentados en las tribunas alrededor de ese gran estadio, mirándote a ti correr, vitoreándote y dándote ánimo. Y él le llama la gran nube de testigos que nos mira. Bueno, yo pienso que esa gran nube de testigos puede ser un poquito más personificada y más personal de lo que imaginamos. Porque aunque él describe esa gran nube de testigos, de esos 28 grandes hombres y mujeres de Dios, yo creo que cada uno de nosotros tiene una gran nube de testigos personal. Tú tienes en tu familia personas que ni siquiera llegaste a conocer en tu generación pasada, tatarabuelos o personas en tu generación que te consideran parte de su familia, que ellos sí perseveraron con Dios y están en los cielos. Y esa gente te vitorea, te anima, quiere que tú salgas triunfante. Yo pienso en mi madre, por ejemplo, que fue mi mayor intercesora, una mujer de Dios que conoció a Cristo en los 70, cuando tenía 70 años, pero que la vi como Dios la transformó en una guerrera de oración y que vivió hasta casi los 101 años, pero en sus últimas décadas ella oraba horas por nosotros. Y yo me imagino que cuando yo mire al cielo, allí la veré a ella en mi gran nube de testigos que persevera y que me dice, sigue adelante, hijo, no te rindas. Pienso en mis amigos, los que se adelantaron. Pienso en aquellos que amo, mis abuelos. Pienso en todos los que están allá. Esa es mi gran nube de testigos. Tú también tienes una gran nube de testigos. Y ellos te animan y te perseveran y te dicen, hijo, ponte las pilas, no te rindas, hija. Sigue adelante, sigue batallando. Tú vas a triunfar. Atrás ni para tomar impulso. Porque Pablo nos dice que esa carrera nuestra debe ser nuestra prioridad. En otras palabras, después que tú conoces a Cristo y llegas a conocer su salvación, la vida cristiana se trata de eso, de caminar con Dios, de perseverar con Dios, de no rendirte, de seguir adelante. Y Pablo resume la clave de esa perseverancia en una frase. Él dice, para tú lograrlo, para tú perseverar, tienes que mantener los ojos puestos en la meta. Grandes corredores del pasado perdieron importantes carreras, aún los más famosos, porque por un momento, por un instante, quitaron la mirada de la meta. Y él dice, no, puestos los ojos en la meta. ¿Y quién es esa meta? La meta es Jesús. Y él dice, puestos los ojos en Jesús. Jesús que es nuestro camino, puestos los ojos en Jesús. Jesús que es nuestro gran y supremo llamamiento, puestos los ojos en Jesús. Jesús que es nuestra meta y nuestro gran galardón, puestos los ojos en Jesús. Tienes que poner los ojos en Jesús. Pero lo interesante de esa expresión, poner los ojos en Jesús, hay dos cosas sobresalientes del idioma griego en que es escrito las palabras que se usan. La primera es que da la impresión de que poner los ojos en Jesús es literalmente poner toda la atención en Él. En otras palabras, la palabra es fuerte, es como clavar los ojos en Jesús, es fijar los ojos en Jesús, dicen otras versiones. En otras palabras, tienes que mirar a Jesús y mantener la mirada puesta en Él. No puedes dar lugar a distracciones. De hecho, en tu carrera, Él comienza diciendo, quítate todo peso que te sirve de tropiezo. Todo lo que te impida mantener puesta la mirada en Jesús. Todo estorbo, toda distracción, por todo a un lado, pero mantén tu mirada puesta en Jesús. Esa es la clave. Pero también en la misma palabra griega que se utiliza para hablar de fijar los ojos en Jesús, da la impresión de que para poderlo hacer, tienes que quitar los ojos de otra cosa. En otras palabras, solo podemos poner los ojos en Jesús si quitamos nuestra mirada de otras cosas. ¿Cuáles son las cosas de las cuales tenemos que quitar nuestra mirada? Yo te voy a sugerir varias. Voy a hacerlo direccional porque estamos moviéndonos adelante con la mirada puesta en Jesús. Entonces, ¿de qué tenemos que quitar nuestra mirada? Bueno, yo te sugiero que primero tienes que quitar tu mirada
de mirar atrás. Quita tu mirada de tu pasado. Quita tu mirada de tus errores pasados. Quita tu mirada de todo aquello que está detrás de ti y que no puedes cambiar. No permitas que el pasado se convierta en tu verdugo. No permitas que Satanás use tu pasado para molerte a golpes, con pecados que cometiste, errores que cometiste y sobre los cuales ya no tienes control. No dejes que el enemigo te siga condenando, te siga atacando, te siga demoliendo a golpes con algo que ya tú no puedes hacer nada al respecto. Grandes hombres de Dios y mujeres de Dios lucharon con su pasado y tuvieron que dejarlo atrás. Pablo, por ejemplo, fue el perseguidor de la iglesia. Pablo, un hombre que Dios usó posiblemente en las páginas del Nuevo Testamento, después de Jesús, nadie destacó ya más que el apóstol Pablo. Más que Pedro, más que los demás discípulos, todos hicieron grandes obras, pero las labores de Pablo son realmente sobresalientes. Pablo es usado por Dios. De hecho, hoy leemos 2/3 partes del Nuevo Testamento, son escritas por Pablo. Pablo fue un hombre que sufrió muchísimo, pero Dios lo exaltó. Pero era el pasado de Pablo lo que a Pablo le dolía llevar. Porque Pablo fue un perseguidor de la iglesia y él lo dice constantemente. Soy el menor de los apóstoles porque yo perseguí a la iglesia, dice en una ocasión. En otra dice, soy el peor de los pecadores, el jefe de los pecadores, porque yo perseguí la iglesia, perseguí a los santos. ¿Cuántas noches pasaría él atribulado por los recuerdos de las cosas que había hecho, las vidas cristianas que había extinguido, como la vida de Esteban, que lo salvó con su última oración cuando perdonó a aquellos que estaban haciendo con él semejante injusticia? Eso quedaría grabado en el corazón, en la memoria de Pablo. Pero nota que Pablo entiende que no puede vivir con el pasado. Él va a escribir a los filipenses, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice él, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo dice, no puedo mirar atrás, tengo que poner los ojos en Jesús. Tú y yo tenemos que dejar atrás el pasado. David es otro siervo de Dios que lucha con su pasado. En el Salmo 27 le va a decir a Dios, oh Dios, no recuerden los pecados de mi juventud. Y también le va a decir en el verso siguiente, oh Señor, y perdona mi pecado que es grande. Oh, David había sido un guerrero, había derramado sangre. De hecho, él no puede construir el templo del Señor porque Dios le dice, no tú, tu hijo lo va a hacer. Él es un hombre de paz, tú has sido un hombre de guerra. Tienes todavía sangre. Y tú no vas a ser el hombre que me va a edificar a mí un templo. Entonces David lucha en cierta medida con eso, pero no era el único. Podríamos hablar de Rahab, podríamos hablar de Betsabé, podríamos hablar de Ruth, podríamos hablar de Noé, podríamos hablar de Salomón, podríamos hablar de Pedro. Todos estos grandes hombres y mujeres de Dios tenían esqueletos en sus closets, por decirlo así, luchas que habían tenido, errores que habían cometido, pecados que habían cometido, pero que Dios los había redimido, los había cambiado. Pero ellos no podían permitir que esos espectros del pasado todavía estuvieran atacando y impidiendo que ellos corrieran la carrera que estaba delante de ellos. Tú tampoco lo permitas. Cuando el diablo quiere atacarte con el pasado, reclama el poder de la sangre de Cristo para perdonarte, limpiarte de toda maldad. Pon tu pasado bajo la sangre de Cristo. Haz como Martín Lutero, que cuando el diablo le venía con la lista de todos sus pasados pecados, dormido una vez agarró el tintero y le dijo, sí, pero la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y dejó manchada la pared. Catarina, su esposa, casi lo demuele, pero el ciento es esto, tú tienes que recibir la gracia. Declarar por fe que la sangre de Cristo es poderosa, que una gota de esa sangre es más poderosa que todo el reino de las tinieblas. Quita tu mirada del pasado. Pero también no puedes tener tu mirada puesta, si la vas a tener en Jesús, no puedes tener tu mirada puesta en la incertidumbre del futuro. Vivimos tiempos inciertos, pero solo para nosotros Dios lo tiene todo seguramente calculado.
Tú y yo vivimos momentos que no sabemos qué va a venir en el futuro. ¿Qué va a pasar con el trabajo? ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con lo otro? ¿Qué va a pasar con nuestra salud? ¿Qué va a pasar con nuestros seres amados? Todo pareciera estar envuelto en nieblas de incertidumbre. Pero ¿sabes esto? Dios nos dice, no caigas en el temor de las amenazas inexistentes de un futuro que todavía no está aquí. Al contrario, pon tu mirada en Jesús. Él está bien. Él sabe lo que está haciendo. No importa el futuro incierto, Dios te está esperando allí. Y Él te va a mostrar igual fidelidad, misericordia que te la ha mostrado hasta aquí. No has sido fiel con Dios contigo hasta aquí, lo será también en el futuro. No hay incertidumbre en el futuro. Si la lámpara de la fe brilla, brillante en nuestros corazones, confiamos en Dios, confiamos en Él. No tienes que poner tu mirada en el futuro incierto. Dile a Dios, yo declaro, Señor, mis días futuros están en tus manos. Estoy seguro en ti. Tercero, quita los ojos de lo que te rodea. No mires atrás, no mires al futuro incierto, pero tampoco pongas la mirada, no te distraigas con lo que está pasando alrededor tuyo. A veces a nuestro alrededor hay problemas, ¿no es cierto? Hay tormentas, hay torbellinos, hay dificultades, hay situaciones adversas y nosotros podríamos muy bien poner nuestra mirada en esas tormentas y hundirnos en la desesperación, pero tienes que hacer lo que Pedro no hizo. Tienes que poner tu mirada en Jesús para caminar sobre esas aguas. Si quitas tu mirada de Jesús como Pedro te hundes, pero si tú pones tu mirada en Jesús en medio de la adversidad, tú vas a salir adelante frente a los problemas, los desafíos, las dificultades, porque Dios es tu ayudador. Nota que nuestro Señor nos dijo en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios que te doy las fuerzas, yo te esfuerzo. Y entonces mira, dos promesas eternas, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi poder, de mi justicia. Solo Dios puede decir siempre. Tú y yo podemos decir a lo mejor, tú y yo podemos decir casi siempre, tú y yo podemos decir casi nunca, pero tú sabes que nosotros no tenemos la facultad de hablar de manera absoluta del porvenir, ¿no es cierto? Pero Dios sí puede, porque Él es Dios y Él dice, siempre te ayudaré, sin excepción. ¿Tienes un problema? Clama a mí, yo te responderé, siempre te ayudaré. ¿Tienes dificultades? ¿Te sientes de fallecer? ¿Sientes que no avanzas más? Dios te dice, no, yo te sustentaré. Siempre te sustentaré. ¿Te faltan las fuerzas? Yo te sostendré. Son un absoluto dual que Dios nos dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Por lo tanto, no tienes que mirar a las cosas y los problemas que están alrededor. Pon tu mirada en Jesús. Él es el buen pastor de las ovejas. Él es nuestro buen pastor. El bien y la misericordia nos siguen donde quiera que vamos. Aun si nos vamos por el camino equivocado, el bien y la misericordia de Dios nos persiguen, nos agarran y nos vuelven a poner en el camino. Porque Dios es bueno, porque Dios es fiel. Él es el buen pastor. Confía en su amor. Haz lo que las ovejas hacen. Tú no ves una conferencia de ovejas que están decidiendo cómo van a encontrar aguas o cómo van a proveer alimento o van a hacer una campaña de protección, montar una especie de grupo de vigilancia para protegerse de los depredadores. No hacen nada de eso. ¿Por qué? Porque el pastor hace todo eso por ellas. Ellas confían en su pastor. Tú pon la mirada en Jesús, Él te va a guiar, Él te va a proveer, Él te va a decir lo que tienes que hacer, te va a dar dirección, te va a dar guianza. Pon tu mirada en el Señor. No pongas tu mirada en los problemas que están alrededor tuyo. Declara tu fe, dale voz a tu fe en esos momentos de adversidad. David lo hacía todo el tiempo. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿a qué temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Esto sé que Dios está por mí. En el día que temo, yo en ti confío.
Esas son las palabras de David. Tú eres mi amparo, mi fortaleza, mi pronto auxilio en la tribulación. Tú eres mi luz y mi salvación, la fortaleza de mi vida. Todas esas promesas son dadas por David porque él sabía que su mirada tenía que estar puesta en Dios. A veces lo que está alrededor nuestro no son problemas, son gente, ¿no es cierto? Tenía una compañera en la Universidad Noruega que su tío noruego tenía un dicho y le decía, yo no tengo problemas, yo tengo gente. El mismo Juan Pablo Sartre, el pensador, el libre pensador existencialista francés, decía, el infierno es la gente, la otra gente. Él sabía que a veces los problemas más agudos que enfrentamos es con la gente que está alrededor nuestro. Pero mira esto, no pongas tu mirada en la gente. Si tú pones la mirada en la gente, te amargas, te desesperas, te infunde, te intimidas. Si tú pones la mirada en la gente, pierdes la visión de quién es Dios y lo que está haciendo en ti. Tú tienes que no poner la mirada en la gente. No, pero es que la gente, temo que la gente no apruebe de mí, temo que la gente no se agrade de mí, temo que la gente no me haga sentir bien. Bueno, si pones tu mirada en la gente, no vas a poder servir a Dios. Porque esto es lo que pasa. Cuando tú pones tu mirada en Dios y Dios empieza a obrar en ti, Dios te lleva del techo de tus limitaciones al primer piso y segundo piso y tercer piso de la omnipotencia de Dios. En otras palabras, como David, tú no tienes límites porque Dios hace lo imposible a través de ti. Y la gente mira eso, gente que es mucho más competente que tú, iba a decir, pero ¿cómo es eso? Mira, ¿quién es este? ¿Cómo es posible que este muchachito sea demoledor de gigantes? ¿Cómo es posible que eso es lo que Dios usó para hacer estas grandes proezas? Y eso es lo que causa envidia y celos. Y la gente dice, pero si yo puedo más, yo soy más competente. Porque ellos no entienden el quehacer de Dios en la vida de gente que se humilla delante de Él. Pero tú no mires a la gente, porque cuando tú miras a la gente y quieres agradarle, entonces tú tienes que entrar en el mundo de encajar en su visión de mundo, que quizás no es la visión de mundo que Dios tiene para ti. Pero tú tienes que quitar la mirada de la gente y poner los ojos en Jesús. Y decirle, bueno, Señor, quizás no me comprenden, pero yo confío en ti. Y Señor, quizás me envidian, yo los perdono, pero yo pongo mi mirada en ti. Señor, quizás me antagonizan, pero sabes que yo pongo mi mirada en ti. Porque, Señor, ¿a quién más puedo ir sino a ti? Entonces, cuando la gente alrededor tuyo te critican o te rechazan o quieren volverte a tu lugar donde tú seas como todos ellos son, no lo permitas. Pon tu mirada en Jesús. Y finalmente, para poner la mirada en Jesús tenemos que hacer algo más. Tenemos que quitar la mirada de nosotros mismos. Y a veces eso es lo más difícil, ¿no es cierto? Porque tú te miras en el espejo de tu conciencia e inmediatamente tú ves tus faltas. Tú sabes que Jesús reveló una gran verdad cuando dio la parábola de aquellos dos hombres que oraban en el templo, porque mostró los extremos de las dificultades que nosotros tenemos cuando tratamos de orar y conectarnos a Dios. Él dio una ilustración, una parábola de dos hombres. Uno era un fariseo y el otro era un publicano recaudador de impuestos. El fariseo es autosuficiente, pero el publicano se siente insuficiente. Uno lucha con el orgullo, el otro lucha con la vergüenza. Pero ambos son obstáculos cuando tú te acercas a Dios. La persona autosuficiente de pronto descubre de que pues no puede recibir la ayuda de Dios. De hecho, Dios escucha sus oraciones, pero no les presta mucha atención. Del fariseo Jesús dice que él oraba consigo mismo, porque la oración de él era arrogante. Él decía, Señor, gracias que te sacaste en la lotería, estoy parafraseando, cuando me hiciste tu siervo, porque la verdad es que mira, yo soy lo mejor que te ha pasado a ti, Señor. Yo no soy como esos publicanos, no soy como aquellos otros, yo hago esto, yo hago lo otro. Mis obras son impresionantes, mis credenciales son impecables, Señor, te sacaste de verdad la lotería conmigo. Y nota que Dios no le presta atención. Dios, porque la arrogancia, la altivez, dice que al altivo Dios lo mira de lejos. La persona autosuficiente
no necesita de Dios y siempre estará limitado por su potencial humano, porque nunca será un canal de lo imposible, porque Dios no le va a usar. Pero nota al otro lado, allí está el publicano, él lo arropa la vergüenza, él no puede ni levantar su mirada a los cielos. Cuando mira al cielo, él baja otra vez la mirada y dice, perdóname, Señor, ten misericordia de mí. Él se siente tan insuficiente. Tú sabes que hay tantos cristianos que no oran porque se sienten apenados de ir a Dios. Es como si estuvieran poseídos o llenos de un espíritu de orfandad. No se atreven a mirar al cielo y decirle, papá, porque sienten pena, vergüenza. Pero nota que también eso es un obstáculo porque tenemos puesta la mirada en nosotros. Tenemos que cambiar la mirada de nuestra vergüenza o de nuestra autosuficiencia y ponerla en Jesús. Ponerla en Jesús. David era un hombre conforme al corazón de Dios. La expresión hebrea literalmente dice un hombre que va tras el corazón de Dios. ¿Sabes por qué David era así? Porque David se sentía insuficiente. David sabía que necesitaba la gracia abundante, la constante misericordia de Dios en su vida. Y David siempre estaba corriendo tras Dios con 2 cubos para que Dios se los llenara de misericordia. Busca la palabra misericordia en los salmos de David y siempre la vas a encontrar en casi todos sus salmos. ¿Por qué? Porque David reconoce que él necesita la misericordia de Dios. Así que él buscaba a Dios para que Dios le llenara el cubo. Señor, ten misericordia de mí. Perdóname, Señor, levántame, Señor, restáurame, Señor, mi confianza está en ti, Señor, aún en medio de mis problemas. David había aprendido a quitar sus ojos de sí mismo y ponerlos en Dios. Y por eso Dios se agradaba tanto de David. Dios se agradaba tanto de David porque él sabía que David lo miraba a él, lo buscaba a él, recibía de él gracia, misericordia y paz. Hermanos, en esta pandemia, qué difícil ha sido mantener puestos los ojos en Jesús, ¿no es cierto? Miramos lo que está alrededor nuestro, miramos el sufrimiento de otros, miramos las luchas que hay, miramos el futuro incierto, miramos un pasado que nos sigue persiguiendo, errores y cosas del pasado, o nos miramos a nosotros mismos en el espejo de nuestra conciencia y vemos nuestras faltas y lo que nos falta todavía para ser como Jesús. Pero ¿sabes qué? Cuando tú mantienes tu mirada en Jesús, 2 cosas pasan. Segundo, en ese espejo eres transformado, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. Mirando a Jesús nos parecemos a Él. Somos cambiados y transformados. Pasando tiempo con Jesús, realmente es que Dios nos hace que nos parezcamos a Él. Y lo otro es, cuando tú miras y pones los ojos en Jesús, Él cruza su mirada contigo. Y cuando tú miras en los ojos de Jesús, tú recibes gracia, misericordia y paz. Tú recibes su amor. Y cuando tú pruebas ese amor, tú lo quieres recibir. Y lo quieres seguir recibiendo a baldes, como olas que constantemente vengan sobre ti. Pablo decía que su mayor deseo era conocer a Cristo, el poder de su resurrección. Pero a los efesios también les dice, y tener el conocimiento de Cristo. Yo quiero seguir conociendo a Cristo, el conocimiento de Cristo que excede todo otro conocimiento, y conocer la anchura, la longitud y la profundidad de su amor. Para él conocer a Cristo era conocer su amor, y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Ese amor precioso y maravilloso, que es más profundo que lo que tú y yo pudiéramos imaginar, cualquier océano. Ese amor es lo que tú y yo necesitamos. Y cuando tú y yo miramos a Jesús, ahí es donde nosotros entendemos que de tal manera Jesús nos amó, que fue a la cruz, menospreciando el oprobio y la vergüenza de aquella muerte cruenta, para sentarse a la diestra del Padre. Lo hizo todo por ese gran amor que te tiene. Y cuando tú pones tus ojos en Jesús, tú recibes ese amor. Vamos a orar y vamos a abrir nuestro corazón. Y vamos a pedirle a Dios que al poner nuestra mirada en Él, su amor nos sustente y nos sostenga y podamos perseverar. Padre amado, qué precioso es saber que tenemos a un Dios que no solamente nos ama, es un Dios
que se goza y se alegra en estar con nosotros. Tú dijiste, Señor Jesús, y prometiste: si vosotros guardáis mis mandamientos, mi Padre os amará, y vendremos, dijiste tú, y haremos nuestra morada con Él o con ella. Y Señor, estamos aquí en ese lugar donde anhelamos poner nuestra mirada en ti y correr la buena carrera que tú has puesto delante de nosotros. En el poder de tu Espíritu, Señor, te necesitamos. Ayúdanos a mantener puesta la mirada en Jesús, no mirando atrás, no mirando a los lados, no mirando al frente, ni siquiera ese futuro incierto que está delante de nosotros, ni siquiera mirándonos a nosotros mismos o a otros, mirándote a ti, Señor. Y lo más precioso de todo, Señor, es que cuando te pedimos tu ayuda para mantener puesta en ti la mirada, tú nos das la persistencia, la perseverancia, tú nos das el dominio propio, tú nos das la mansedumbre para persistir y luchar hasta prevalecer. Como Jacob prevaleció contigo allí en Peniel, queremos nosotros prevalecer con la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ayúdanos, Señor, en esta preciosa oportunidad. Dejamos atrás las cosas del pasado, dejamos atrás el futuro incierto, dejamos a un lado las cosas, las cargas que llevamos, los problemas y las dificultades. Las ponemos en tus manos. La gente que nos amarga, las ponemos en tus manos. Aún nosotros mismos nos ponemos en tus manos, pero nuestra mirada es tuya. La ponemos en ti, en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Y al enviarte con esta bendición acostumbrada, quisiera hacerte notar algo diferente. Esta bendición habla de que cuando tú miras a Dios, Dios te mira a ti. Su rostro resplandece en una sonrisa cuando se fija en ti. Él derrama sobre ti su misericordia con agrado porque te mira a ti. Y Él te da su paz, su benevolencia, su bienestar. No solamente la ausencia del conflicto, pero la bendición plena y el favor divino, porque su mirada está puesta en ti. Así que vamos a recibirla. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga. Pondré mi vista tan solo en Cristo, oyendo siempre su tierna voz. Ha prometido darme victoria, hoy en su nombre soy vencedor. Pondré mi vista en el confiado, aunque sea ruda la tempestad. Si en él confío, tendré victoria, pues su palabra no fallará. Mirando a Jesús, siempre gozo del perdón. Mirando a Jesús, siento el fuego de su amor. Mirando a Jesús, tendré paz y santidad. Venceré si miro a Jesús. Mirando a Jesús, siempre gozo del perdón. Mirando a Jesús, siento el fuego de su amor. Mirando a Jesús, tendré paz y santidad. Venceré si miro a Jesús. Cuando a mi lado reinen temores o esté rodeado de tentación, pondré mis cargas en Jesucristo, pues su victoria
a Jesús, siento el fuego de su amor. Mirando a Jesús, tendré paz y santidad. Venceré si miro a Jesús. Mirando a Jesús, siempre gozo del perdón. Mirando a Jesús, siento el fuego de su amor. Mirando a Jesús, tendré paz y santidad. Venceré si miro a